Siguiendo el curso del Ebro por el valle de Manzanedo, accedemos a las tierras que pertenecieron al monasterio cisterciense de Santa María de Río Seco, en la verde comarca de las Merindades, al norte de Burgos. En el río establecieron sus molinos estos monjes blancos, cuya economía productiva les acerca más a modernos planteamientos renacentistas que a la autosuficiente Edad Media. Este monasterio viajero se asentó en primer lugar en Quintanajuar, entre Cernégula y Masa. Más tarde, en San Cipriano Montes de Oca. Poco después, muy cerca de donde hoy se yergue, junto a un arroyo que vierte sus aguas al Ebro, y en 1236, en el Altozano, en el que se halla actualmente. De la edificación medieval se conservan escasos vestigios, puesto que, como otras casas monásticas, a partir del Renacimiento sufrió un proceso de renovación arquitectónica, perdiéndose muchas huellas de su fábrica original. La iglesia monacal conserva el primitivo plan bernardino, con la cabecera recta, en cuyo centro se abrían ventanas ojivales. En el siglo XIV, la luz tamizada por la geometría de los vitrales se recreaba en los falsos sillares en rojo pintados sobre el blanco de las paredes que colonizaban también las bóvedas, cuyos nervios se decoraban junto a las claves con dragones de fauces abiertas. El coro elevado divide el templo en el coro de los monjes, más cercano al altar, con acceso desde la puerta abierta al claustro, y el de los conversos, trabajadores y letrados, que entraban a la iglesia por una estrecha puerta a los pies de esta. En la Edad Moderna, con su entrada en la Congregación de Castilla en 1546, el monasterio experimenta una época de esplendor y recuperación económica, como reflejan las numerosas obras emprendidas. Por ejemplo, en la entrada por la portería norte, donde se dispusieron los escudos de Castilla y León y del Císter, a ambos lados de una hornacina con la estatua de San Bernardo. Los nuevos tiempos traen la remodelación del interior de la vieja iglesia. Así, en época barroca se construyen unos hermosos arcos en esviaje que comunican las capillas y se renueva el amueblamiento litúrgico con numerosos retablos policromados, órgano y púlpito, hoy perdidos, que enmascaraban la original desnudez de las superficies murales. Las primitivas claves de piedra de las bóvedas quedan ocultas bajo otras más grandes en madera policromada. Se eliminan también los fustes de las columnas y los capiteles quedan ocultos bajo una cornisa clasicista que recorre toda la iglesia. La ausencia de luz al cegarse las ventanas de la cabecera con los nuevos retablos obliga a abrir unas nuevas, que coinciden con los arcos superiores del retablo principal y la hornacina que cobija la imagen de la Virgen, generando una espectacular escenografía. El proceso de renovación arquitectónica que vivió el monasterio propició la contratación de prestigiosos maestros de obras para dirigir los nuevos proyectos. Entre ellos destaca el cántabro Juan de Naveda, a quien en 1595 se contrata la construcción del nuevo claustro procesional sobre el solar del medieval. En el centro, como es habitual, se situaría la fuente monástica. Hoy solo nos cabe imaginar el murmullo del agua en este espacio de paseo y recogimiento. En su proyecto, Naveda apostó por un claustro de radical clasicismo, conforme al gusto de la época. En la clave de los arcos centrales de la segunda planta se anotó la fecha de finalización de cada panda, lo que permite conocer el comienzo de las obras por el lado oeste y su terminación en 1637 en la panda de la sala capitular.
En el siglo XIX, la desamortización de Mendizábal trajo consigo la expulsión de la comunidad y la exclaustración de sus bienes, con la consiguiente ruina y expolio del monasterio. Las partes más afectadas fueron el claustro de la hospedería, la zona palaciega formada por el jardín renacentista al oeste de la galería jónica de gran belleza, y la torre del abad, vigilante sobre el río Ebro, que apenas conserva ahora un paño de su estructura arquitectónica. Por la entrada principal, abandonamos este recinto que por espacio de 6 siglos acogió uno de los monasterios cistercienses más notables de esta comarca del norte de Burgos. Hoy, con el esfuerzo de todos, se pretende recuperar parte de su brillante pasado.